Fue una bonita época, lo mejor. Muy bonito para todos. ¿Eh? Fuimos felices todos los que vivimos en esa época. Yo para mí no sentí el tiempo, no sentí los años. En verdad que no. Yo para mí todo fue un sueño. Un sueño porque yo no sé ni cómo hice las cosas, ni cómo me formé, ni nada. Por pláticas, dicen que cuando ese español llegó al pueblo, era más pobre que nosotros. Otro hombre como ese señor. Ya no. Ya no hay. Ya no. Ya eso, lo que va pasando ya no regresa. Ya eso se va perdiendo. Como dices tú, pues ya nomás queda como una historia. Papá fue Emilio Menéndez, sordo. Yo no sé por qué razón vino a dar aquí, pero ya llegó a donde ahora es la papelería de Marta y donde viven los Orozco. Todo eso mi papá era donde muchos años ahí vivimos. Yo desde niña me acuerdo ahí llegábamos. Y ahí es donde él empezó pues con el asunto de las colchonetas que hacía para forrar los colchones. Traían la palma del cerro y hacía las colchonetas de palma. Ya por el 50 ya estaban haciendo colchonetas. Ya tenía, pues no sé cuántas personas participaban ahí, pero por un lado eran las que hacían las colchonetas, las ponían unas mesas y ahí él les enseñó eran mujeres casi todas, a tejer las colchonetas. Pues las mujeres hacían menos de 20, 30 colchonetas cada una. Y nos daban bolas de hilo, de costales, ¿verdad, en Gala? Hilo. De hilo, porque uno lo iba a sacar. Lo iba sacando y lo iba uno añadiendo y ya haciendo bolas. Y hacíamos bolotas así para coser a las colchonetas así. Y había unas mesas que tenían sus cuadritos así para que diera vuelta el hilo. Así. Y las pesábamos y ya las extendíamos en la mesa grande. Y ya le poníamos el hilo para allá y para acá, en cuadrito. Y ya con la aguja diaria le metemos el hilo y le metíamos punto atrás, a toda. Y el último la bastilla, le hacíamos con el hilo y ya las quedaban de abajo agarrados todos con todo el hilo y la palma. Y ya levantábamos la colchoneta y la doblábamos y ya la poníamos en su lugar. La destrabábamos. La destrabábamos. Conforme le íbamos haciendo la bastilla, íbamos destrabando los mecates. Sí. Porque luego les ponían tablitas a esa madera, le ponían tablitas como de unos 10 centímetros más o menos, o 8. Así, una sí y una no, una sí. Por eso el hilo se atoraba de allí, veníamos, la atorábamos de acá, de allá, de acá, y luego así, hacia cruz, ahora sí como haga de cuenta un cuadrille. Y así las entretejían, hacían pacas de esas colchonetas y las vendía mi papá en México a las fábricas de colchones. Pues le vino la idea de que si podía él hacer colchones aquí y los hacía artesanalmente porque pues es más, hasta yo me acuerdo que nos metíamos debajo de la mesa, metía una aguja muy grande para ponerles los botones y nos metíamos a atorar el botón abajo de la mesa y ya mi papá jalaba y enganchaba el de arriba, lo jalaba con una aguja y enganchaba. Así empezó con sus primeros colchones, hasta que le enseñó a un señor que trabajó muchos años con él, pues hasta que mi papá falleció, que se llamaba don Juan Bastida. Él no aprendió aquí, lo llevó el don Emilio a México, no sé a dónde, allá donde había una fábrica, y allá fue a aprender. Se pasó una semana por allá. Sí, porque mi papá no hacía las ondas, pero sí las cortaba. Y las llevaba allá que se las hiciera. Y las entregaban ya ese y quedaba como si fuera una almohada, tiene una entrada por un lado
y ahí lo metía ya el colchón ya todo arreglado, y ya después le cosía la boca y ahí está un colchón de primera, y muy buenos colchones esos, mejores que los que venden por ahí en las pulverías, mejores, ¿sí? Y sí, muy baratos que los estaban dando ahí. Ese señor hacía colchones, muy bonitos, ¿eh? Estuvo una historia media así chusca. Le decían a un varón, dice, vas a comprar tu colchón porque te vas a casar. Encárgaselo a don Juanito. No, esas porquerías no sirven. Yo lo trae de México, lo trajo de México. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que dice ahí, ¿sí? Hecho en Tlaltizapán, Morelos. Lo fue a comprar a México, estoy viendo lo que ha comprado acá. Lo hizo la misma persona. Había dos climas porque le ponían palma y fibra de nequén, de maguey, a un lado, y al otro lado le ponían una capa de algodón, como una colchoneta. Tiempo de calor lo volteaban por un lado, y en tiempo de frío lo volteaban por otro lado. Era de dos climas. Empezó a correr la voz y venían, pero pues se da cuenta, decían fábrica de colchones, pero la fábrica eran que hacían, no sé, 3, 4, 5 colchones, más bien los hacían por encargo, ¿no? Y así pues empezó a decir que la fábrica de colchones, pero la fábrica eran pues unos cuantos colchones, ¿no? Tenía ahí ya después una reserva de que pues al que se le ofreciera pues que hubiera, ¿no? Pero realmente pues no era así en grande, pues. La palma la traían del cerro, ¿sí? A mí la bajaba un señor José. Ese señor bajaba la palma y ya la procesaban. También la secaban, la tenía que tender. Y tenía mi papá una maquinaria que la peinaba, decía él, la peinaba, o sea, le hacía tiritas, ¿sí? Y entonces así era como ya la hacían en las colchonetas. Esas hojas las peinaba la máquina esa, las secaban y ya después hacían las colchonetas. De palma y de fibra de maguey. Hizo una máquina, le llaman la tambora, para la palma desgajarla así. En una flecha puso 2 poleas y allí le puso unos cuartones de madera, aquí atravesados, muchos, todos los grandes de la polea, y mandó hacer con el herrero unos pinchos así grandotes que cruzaban toda la madera y sobraba un piquito, así. Entonces, por aquí, en el frente, le puso 2 rodillos, uno jalaba así y el otro así, entonces metía la palma y se la metía para adentro, pero ya pasando el rodillo, estaba ya la polea con los pinchos allí, estaba dando vueltas así, y aquí le metían la palma y la botaba así para afuera, ya, hecha pedazos. Una polvadera que se hacía, y respiraba uno, se limpiaba bolas del polvo, y a veces hasta ganaba tos. Con la palma nomás eso, pero cuando se metía uno también el listre allí, para hacerlo como estropajo, porque así lo hacían para hacer colchones, todo el cuerpo sentía el sano rascándose, una comezón. Estaba ubicada aquí en la media esquina, aquí en calle Independencia, con Mariano Escobedo, esa casa que es de 2 pisos. Todo eso era del señor Emilio. Ahí vivía don Emilio, el señor, el patrón. Y ya para acá, donde vive su hermana doña Marta, que ¿cómo se llama? Ajá, ahí estaba un cuarto donde vive ella ahorita. Ese cuarto lo ocupábamos para llevar colchonetas. Ahí las poníamos. Y para acá está otro cuarto donde estaban otras muchachas trabajando con mesas. No me acuerdo cuántas mesas eran. Cada mesa tenía 2 personas. A mí me tocó en el corredor. Y para acá estaba otro cuarto. Ahí estaban otras muchachas trabajando. Éramos muchas. No teníamos hora para entrar ni para salir, porque era por, ¿cómo se dice? Era por colchoneta, no era por día. Así que las colchoneras temprano, no más que por avanzar, pues íbamos temprano. Y luego salíamos un ratito al Zócalo. La otra idea principal de mi papá era
el enequén también. Entonces, aquí del cerro también empezó a traer pancas, trajo la maquinaria para moler el enequén y sacar fibra, ¿sí? Entonces, en el mismo patio de esa casa tenía un patio grande. Ahí puso tendederos, él había estado en Mérida años antes de venir aquí. Y ahí él había conocido el proceso del enequén en Mérida. Entonces, en un viaje a Ciudad Victoria, porque de allá trajo los hijos de enequén. Los sembramos aquí en el Barreto, pero muchos camellones, así, muchos, miles de plantas. Y cuando el maguey creció así de grande, lo arrancamos de allí y lo llevamos a distintas partes del campo. Ahí donde le dicen el Bernadito, de aquí para la izquierda, se sembraron grandes cerros de maguey ese. Ya esa gente la manejaba como encargado de don Eustorio Santos. Y la desfibriladora estaba montada arriba, en un piso que hicieron ahí. La máquina estaba en el piso de arriba. Y allí caía por abajo el desperdicio del maguey. Lo más personal ahí estaba así, sacudiendo, separando lo que es isle y lo que ya no es isle. Lo que era un poco quedaba ahí, el isle lo ponía así. Ese le llamaban la fibra de segunda, porque desde primera ya salió aquí, cuando bajaban así. Ese era isle de primera. El que servía para hacer hilos, cabos, algo así. Y el otro ya era de segunda, pura fibra, así, como estropajo. Esa es la que ya usaban para hacer colchonetas, para hacer algunos colchones. Y cuando venía de Ciudad Victoria, dice que él iba en su coche y venía detrás de un camión que venía cargado con algodón y soltaba motitas de algodón con el aire. Tuvo la curiosidad de bajarse, recoger unas cuantas, y en el patio de la casa esta donde vivíamos plantó esas semillas que trajo, esas motitas, para ver qué tanto crecía la planta y cuántas bellotas daba cada planta. Y tenía la curiosidad de pues estar observando eso. Entonces ya cuando llegó a cierta crecimiento de la planta, pues empezó las bellotas y lo pesaba. Yo me acuerdo que lo pesaba, a ver cuánto pesaba. Pues ya así empezó con la idea del algodón. Y ya entonces empezó a plantar algodón, él siempre en tierras de temporal. Pues empezó a plantar él en pequeño, ¿no? Pero pues vio que sí se daba bien, que pues que sí podía hacer negocio. Y empezó él solito. Para probar si es costeable o no, ¿verdad? Porque sembró 20 tareas de superficie de terreno. Y el terreno, ahí está en La Joya, de 4 caminos allí, rumbo al río. Ahora no sé de quién sea. Entonces se puso el algodón muy bonito, grande. Entonces él lo que hizo fue ahí al campo, bueno, iba todos los días, ¿verdad? Y se empieza a ver cuántas bellotas dio una mata. Ahora por ahí en otro lado cuántas bellotas. Y hizo números y que las pesa. Lo de una mata y lo de otra y que las pesa, cuánto pesa. Y hizo números diciendo, pues si es costeable. O sea, así sacó él. Y que trae una máquina nada más, una caja de un cilindro. Y la instaló ahí donde está la casa donde hacen ejercicios, enseguidita donde está una casa así, un paderón viejo que tiene creo que un adobe está, ahí medio la instaló adentro, el cilindro, ya para quitarle el hueso y todo eso, ahí trabajó. Y ya sacó el algodón, cuánto rindió de algodón puro, cuánto salió de semilla, y hace números, no, pues este es un dineral. No, bien inteligente el hombre. No ha habido otro quinto de Zapan como ese señor. Y ya de allí, ya que pide una despepitadora, no sé cómo le hizo, la trajo y fue instalada
a donde ahorita está instalado, donde donde estacionan los coches. Ahí mero en esa parte instaló. Ahí ya fue una despepitadora con 3 cilindros, o le llaman 3 cajas. Ahí ya fue más costeable. Ahí fue cuando ya se extendieron a sembrar por todas las partes, porque él ya hizo su experimento, vio que sí es conveniente. Esa máquina la quitó y se la llevó a Las Cruces, a Guerrero, y compró otra y la instaló con la JP Morelos. Y a la misma vez que instala esta de aquí de Cerrito. Yo tenía 3 máquinas. La de aquí era de 3 cilindros. La de con la JP era de 3 y la aquí de Las Cruces, Guerrero, otra. Y la de allá ya fue de 6 cajas, más potente, más grande. Allá sí ya había báscula para empezar con todo el camión. Aquí no había báscula, pero allá sí hubo máquina de báscula para... Tuvieron montacarga también para cargar las pacas. Cada paca pesaba 230, 240 kilos cada paca. Aquí donde empieza Alejandra, de aquí para allá, al lado izquierdo no había nada de casa, todo se sembraba de algodón. Cuando entraba la avioneta, desde aquí se entraba, porque fumigaron con avión también. ¿Sí? Empezó a animar a la gente que tenía su terreno, que sí eran propietarios, pues que sembraran, y empezó él a fomentar, a darles todo, pero para esto le digo, el gobierno del estado pues se oponían, ya que se empezó a generalizar, se oponían a que se sembrara algodón, que porque no era zona algodonera. Aunque mi papá ya tenía comprobado de que pues sí se daba, que se daba bien. El algodón no solamente es hacer las patas, había una persona que checaba la humedad, había una persona que checaba el largo de la fibra, porque de acuerdo al largo de la fibra, es el precio. Si la fibra es más larga, más corta, tenían diferentes denominaciones, que milling, string milling, no estoy muy al tanto de eso, pero había categorías, ¿no? Y de acuerdo al largo de la fibra era el precio de la paca. Las primeras pacas mi papá se las vendía a una fábrica de hilados y tejidos en el Distrito Federal. Se llamaba San Antonio. Y ya después empezaron a animarse algunos a sembrar, se empezó a correr la voz. Como mi papá les daba desde todo, la semilla, les daba para los cultivos, les daba para hasta la pizca, y le pagaban con el producto. Traían el producto y ya ahí pues hacían cuentas, y pues como hacen en el ingenio, les dan su liquidación, ¿no? Pero ya cuando empezó a extenderse, pues ahí ya no podía ser. Pero se asoció con un señor que era norteamericano, se llamaba el señor Mr. Carson. Fue cuando hicieron la planta despepitadora ahí arriba, que era un cerro, no había nada, no había casas, pues fue hasta arriba del cerro. Y pues mi papá hizo desde las carreteras. Había puras rocas, piedras, y mi hermano José, barrernos con otras personas, empezó dinamita y rompía las piedras, y había material para hacer las bardas. Preparaba los cartuchos y los metían, y otros hacían los barrenos. El que barrenaba era don Santiago. Un señor que se llama Santiago, había sido poblador en su tiempo. Los pobladores son los que dirigen la barrenación para hacer cortes con los dinamitas, ¿no? Y él había trabajado, ese se llama Santiago, se llamaba Santiago. Y él es el que rebanaba, marcaba donde iban a barrenar. Ya metían su dinamita, ya iba haciendo el corte, y cuando la tierra ya nosotros con el pico y pala. Se hicieron pisos aquí, se emparejaron, luego otro emparejaron, se fue un piso aquí, luego otro piso aquí. El primero de aquí para allá recibían la semilla de algodón, ahí la depositaban, la costalaban y la preparaban, pues, ¿no? La semilla. Ahí era otro personal que se dedicaba a la pura semilla. Arriba la despepitadora, los de las pacas, los que hacían las pacas allí en la prensa, los apretaban al 100%. Me tocó subirme a una vigueta para poder dejar caer el plomo
donde saldrían las primeras pacas de algodón. Fue en el año 61. En el 62 ya se estaban sacando pacas de algodón, traídas de diferentes partes de la República. Se traía desde Acapulco, otras partes se traían de Puebla, y la mayoría del algodón se cosechaba aquí en la región, desde Moyotepec, campos que a lo mejor no les suenan a ustedes, campo de Chautla, campo de la Sábila, el Jicarero, Valle de Vázquez o Los Hornos. En todas partes se traía el algodón, en carros grandes, a granel. Y ahí se trabajaba, ahí se sacaban las pacas de algodón. Pero fue un mes de septiembre. Ajá. Fuimos a pedir trabajo, yo y mi cuñado. Me dice el encargado, no hay trabajo. Está bien. Digo, veníamos porque nos dijeron que aquí había trabajo. Si no hay, pues ni modo. Ya íbamos a dar vuelta en la calle para venirnos. ¿Y qué nos llaman? Y ahora vengan. Llegamos, llega. Trabajo hay, pero no para una semana o dos. Ve lo que buscamos nosotros, le digo. Ya entonces, váyanse a arreglar. Traigan su herramienta, su asadón, su machete, sus taquitos. ¿Sí? No, ni almorzamos ni nada. Nos arreglaron ahí unos taquitos y vámonos. Ya llegamos. Ya estamos listos. ¿Tan pronto? Sí. El que tiene hambre tiza la olla, le digo. Se le echaba tierrita al algodón porque pasaba la máquina como así, surcando, pues, ¿no? Entonces, pues nosotros con la asadón, echando tierra al algodón, pues ahí trabajaban muchas mujeres en los beneficios del algodón. Desde que soltara la flor, le íbamos quitando todo mi ribia, que se decía que capando la mata, ¿no? Que para que no creciera, nomás llegaba a ser por aquí así, cuando mucho. Y se extendía la matita. Y ya después ya empezaba a florear, echaba su bellotita y ya de ahí ya empezaba a sazonar para que reventara la bellota. Había unas mujeres muy buenas para pescar. Usaban unas sacas, le decían sacas como de 3 metros de larga, por aquí así de redonda, como de lona. Iban pescando y aquí la metían aquí así, y si no se despegó el capullo, con la boca, ¿sabes? Y no adentro. Ya hasta los niños trabajaban, se iban a piscar el algodón. Así que hasta los niños tenían dinero el fin de semana. Sí. Pero hartos niños, yo estaba chiquillo, como de unos 7 años, yo creo. Cuando me iba a trabajar al campo. Llevaba yo una bolsa, una manta, por aquí así, mismo. Grandecita, y la vas arrastrando el chamaquito, vas parado ahí en las matas piscando. Nosotros íbamos toda mi familia, íbamos a trabajar al campo, un lugar que se llamaba Chautla, que ahí hoy creo pertenece a la villa. Ajá, y era un campo muy grandísimo. Aquí nos juntábamos aquí en 4 Caminos, pasaban por nosotros el algodón, y empezaba a estar bueno en el mes de octubre. Porque en el mes de junio lo sembraban. Ajá, y ya en octubre ya empezaba a soltar su algodoncito ahí, la bellota. Vías, no, la mata te daba gusto como se veía. Cuando estaba tierna así, de varios colores, las flores, pero bonitas. Y después ya las bellotas, iban soltando la bellota. Después ya soltaban el algodón, ya reventaba. Y entonces ya nos invitaban a piscar a muchísima gente, íbamos a la pisca del algodón. Conforme fui creciendo, nos venimos a la Sábila. Ajá, y ahí sembraban otros señores también, particulares. Pero ahí ya estábamos pues, más grandes. Y ahí ya usábamos nosotros sacas. Ajá, y ahí ibas piscando, la saca era una larga, así como de 2 metros, 2 metros y medio más o menos. La llenabas y órale, a llevarla a pesar, te llevabas ya 2 surcos. Ahí para acá ibas, órale. No, y una bronca, aquí en esto de aquí,
como el cascajo te pelaba bien feo, te sangraba luego a veces. Todo esto así, todo aquí, el cuerito como ibas así piscando, estaba bien duro el cascajo. Según lo que te aguantaras tú, cuando mucho me aguantaba 50 kilos, 40 kilos, pero hay unos que se aguantaban 70, 80 kilos. Llegaba uno a la pesa ahí, y era unos horconcitos. Los ponían y ahí había una báscula, es una romana. Llegabas y si llevabas costal, pues, lo encajaban ahí en el gancho. Ya te pesaban ahí lo que llevabas. Y ya llegabas y lo vaciabas a 25 centavos el kilo que te pagaban. Ajá. Dabas 4 cortes, o algunas veces hasta 3 o más. Pero te iban pagando más también. Le decíamos, ya lo último pues, ya no recuerdo cómo le decíamos, la saca o no sé, ya lo último, ya. Ahí sí te pagaban bien el kilo, como a 50 centavos el kilo. Era un movimiento muy grande de camiones que había, ¿eh? Llegaba la fila de camiones esperando turno para la báscula hasta la carretera, porque la entrada la hizo mi papá por allá donde pues, antes terminaba el pueblo, ahora ya se extendió más allá. Bueno, pues llegaban hasta la carretera, llegaban los camiones de algodón haciendo fila para pesada, pues era entretenida la pesada y pues, tenían que esperar turno. Pero ya cuando todos empezaban a traer sus cosas. El algodón entraba por un lado, por medio de tubería, salía de las bodegas o del patio de donde estuviera, con tubería, lo absorbía hasta la planta, ¿no? Donde ya se le quitaba la semilla. La semilla se iba para un lado y la pluma, que le llamaban, se iba para otro lado y se hacían las pacas. Esa semilla caía en una tolva que estaba en la parte de abajo de la despepitadora. Ahí había otra maquinaria donde esa semilla todavía le quitaban una pelucita que le quedaba de la primer pasada que le daba la fábrica de arriba. Le quitaban otra pelucita y de ahí hacían la borra, sacaban la borra, que también se la vendían a las fábricas de colchones. Borra, a otro precio. Y la semilla, ya limpia, una parte la reservaban para siembra porque la tenían que fumigar y todo eso. Y otra parte la vendían a las fábricas de aceite. Pues llegaron a haber ahí 10,000 pacas de algodón. Y el tiempo que no teníamos trabajo, nos mandaban por decir, me mandaban a Barreto, que había personal allá, y me entendía yo con las máquinas de moler el maguey. Iban al corte de maguey y había mucha planta plantadas de acá de San Rafael, todos esos campos de por ahí. Entonces yo me encargaba de ver la maquinaria, que trabajara la gente. Entonces tenía unas bandas y se iba la penca así, otros días caminando, y otros señores abajo sacando todo el desperdicio. Y ese nequén, o sea, la materia prima de maguey, eso se sacaba, se tendían los tendederos. Había tendederos para secarla. Ya secando, se sacaba y se llevaba a la cordelera. Estaba otra planta abajo. Nosotros surtíamos a la cordelera. Mi padre era trabajador del Español, dueño de esa fábrica cordelera, don Emilio Menéndez Sordo, era su nombre completo. Entonces le dije a mi padre, recomiéndeme con don Emilio. Me recomendó don Emilio y me dijo, dice, sí podrás con el trabajo por mi defecto físico, por mi discapacitación. Y le dije que sí. Un 6 de enero entré a trabajar a la cordelera, Chichén SDRL. Mis mismos compañeros me enseñaron, porque eran 13 maniobras diferentes la una de la otra. Ya cuando las aprendí, a los 2 meses ya tenía yo
facultad para manejar todas las máquinas. Ahí fue donde yo empecé con las hiladoras, y en esas hiladoras se trabaja con mecha de isle de el enequén, ¿sí? O maguey, que algunos así lo reconocen, pero es enequén. Entonces, ahí me empezaron ellos a mostrar la enseñanza. Como aprendiz, nos mandaban a alimentar el píquer, ¿sí? Que no era muy fácil, pero no había riesgos de causar algún accidente. A la mayoría ahí nos mandaban al píquer, no para manejar el píquer, sino solamente para alimentarlo. Quien lo alimentaba era otro que ya tenía la capacidad para hacerlo. Ese píquer se manejaba con 3 personas, un alimentador, el otro que hacía la labor y el que recibía ya la fibra esparcida, ¿sí? Para meterlo, dije antes, al empalme, donde ya se empalmaba y empezaba a salir una fibra gruesa, y ya en los mecheros ahí se adelgazaba, era el paso a seguir. Ya de ahí salía el hilo ya bien calibradito, porque había varios calibres. Si salía gruesecito había que adelgazarlo, si estaba muy delgado había que engruesarlo, y de esa manera llegaba a las hiladoras, de las hiladoras a las acordonadoras, de las acordonadoras a las boleras, y ahí se hacía la labor de amarrar los fardos, ¿sí? Para llevar la mercancía en un camión grande. Llevaba 14 toneladas a la Ciudad de México. Están entre lo que es Bonifacio García, conocido como la Colonia Alejandra, y Ticumán, ¿sí? Y yendo de aquí para allá, pasando Bonifacio García, son aproximadamente 2 kilómetros o 1,5 kilómetros, ¿sí? A mano izquierda está un rancho que se denomina Agua Buena, y enseguidita el rancho Barreto. Ahí también sembraban el enequén, de ahí arrimaban la penca para que trabajaran en la desfibriladora, pero repito, esa penca no daba la calidad que daba la otra que venía de Ciudad Victoria. El varón que echó a andar las primeras máquinas en el año aproximadamente, no estoy bien seguro, pero en el año 60, ¿sí? Se llamaba un señor más o menos como ustedes, altito, llamado Oliverio Angulo. Por 12 horas de trabajo, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, el segundo turno era de 6 de la tarde a 6 de la mañana, por 24 pesos con 50 centavos. Eso fue ya cuando yo entré en el año 68. Y ya después, por medio del sindicato, hicimos 3 niveles, o sea, 3 turnos. Y después, por medio del sindicato, se quitó el turno más pesado. Nada más quedaron 2. De las 5:20 de la mañana a la 1:20 de la tarde, y de la 1:20 a las 8:30 de la noche. Ahí se terminaba. Pero ya ganábamos más, no recuerdo cuánto ganábamos. Le dio vida a Tlaltizapán, no se imagina. Y el día sábado, el Zócalo se veía bonito porque un montón de gente. Y si llevaban del trabajo, toda la gente iba a transferir su dinerito, su raya, iban con sus mujeres, iban al Zócalo a comprar chicharrón o cualquier cosa. Felices, pues. No me hacía falta el sábado los centavitos para, siquiera para un café para la familia, ¿no? Así. Yo estaba contento ahí, de por donde quiera, ¿sí? Venía gente aquí a trabajar, a la pesca, ¿sí? A la siembra, ¿sí? A darles con el asadón. Bastante gente, ¿sí? Le dio vida al hombre. Sí, hombre, sí. Yo trabajo a mucha gente, niños y hombres grandes. No trabajo al que no quería o no tenía necesidad. Pues sí, porque Siempre le digo que había trabajo, mucho trabajo. Y siempre, nunca te lo negó, siempre estando trabajando, llegaba quien llegara. Peones, Trabajo. salían peones para cortar palma, para cortar enequén, para darle al algodón, para trabajar allí, para hacer la fibra y luego la palma. Tenía muchos trabajadores y eso es bueno, ¿no? Muy bueno.
porque tenía Tlaltizapán mucho trabajo. Tenía bien como unos 50 trabajadores, ¿verdad? No, yo digo que más. Más, ¿verdad? Sí, eran muchos. Teníamos el trabajo seguro, el sábado a las 2 salíamos, nos pagaban, y el que quería gastarse su dinerito se lo gastaba, y el que no se lo guardaba, y era, no, había tranquilidad porque no había necesidad de andar saliendo a trabajar a otro lado, o buscar trabajo en otro lado, como ahorita salen donde quieran, salen a trabajar, no hay chamba. Quedaron muchos recuerdos muy bonitos de ese señor, de esa fábrica. A mí me gustó mucho. Muy buena gente, muy buena gente, el señor. Sí, cuando se iba a España, ¿verdad? Nos hacía comida para todos los trabajadores. Y la vez cuando murió el señor, yo sentí feo. Porque digo, ya no va a haber otra persona como él. Y ya ni ha habido, ya ni hay. Ya no hay. Ya no ha habido. Tal y como pasó. Sí, yo me acuerdo bien todavía, como si lo estuviera yo viviendo ahí, cómo íbamos, amontonados en el carro. Un frillazo, amigo, que hacía. Y ya en octubre hacía mucho frío. Conmigo luego podía trabajar, a platicar. Dice Cruz, dice, ustedes son felices. Son felices porque ustedes están trabajando. El día sábado, ustedes se van con su dinerito, con su rayita. Pero yo no. Yo me quedo pensando, ¿cómo lo voy a hacer para pagar a la gente? ¿Qué pozo voy a tapar? ¿Qué pozo voy a destapar? Y al día sábado se ponía serio, pues, triste. En Yautepec, una de las personas a las cuales mi papá les enseñó a cómo se cultivaba y todo, porque pues era una cosa nueva aquí. El señor se llamaba Humberto Eras, de Yautepec, y entonces pone ese señor una planta despepitadora en Yautepec. Y empieza, porque toda esa parte, mi papá la sembraban, venían gentes de todas partes. Entonces el señor empieza a controlar aquella zona. Y lo que pasó, como en todas las cosas hay gente deshonesta, lo que pasó ya cuando aquella planta estaba funcionando, de que las personas que le debían a mi papá, pues luego a veces para no pagarle a mi papá se iban con ese señor y le entregaban el algodón a ese señor, ¿no? Y pues ya no le pagaban a mi papá. Pues que no pagaron y que empezó a endeudarse la empresa porque pues eran créditos que mi papá pedía al banco. Pues hubo un momento en que pues 3 años malos que hubiera habido, pues 3 años malos que si mi papá no cubría sus créditos, pues ya no le prestaban, así de simple, ¿no? Y no tan solo eso, sino que ya tenía que pagar intereses. Y no pedía 100 ni 200 pesos, eran en aquel entonces millones, en aquel entonces. Porque no era que él se los echara a la bolsa, era que los repartía a toda la gente que sembraba, ¿no? Y él, el que más se exponía era él porque a merced de que pues, le pagaran, ¿no? Él a la confianza de las personas, porque no le daban nada de garantías. A mi papá no le daban garantías, él sí, él por inventario, todo lo que poseía lo tomaron por inventario del banco. Y entonces la empresa definitivamente ya no podía seguir, ya estaba súper endeudada, ya no podía seguir. Entonces mi papá le suplicó a este señor Esteve, ya muy enfermo le suplicó, mira, vete, siembra tú refacciones a gente para que se siga viendo el producto y que se pueda seguir moviendo la despepitadora, ¿no? Mi papá aquí lo único que quería era la maquila, ya no invertir él en refaccionar gente. Entonces llama a este señor a que él venga directamente a refaccionar a esa gente que antes mi papá refaccionaba, porque mi papá ya no tenía créditos. Le debía al banco, entonces lo que tenía que hacer es pagar, ¿no? Y ya estaba la amenaza de embargo, pero pues detenida porque todavía la planta seguía trabajando, ¿sí?
vino este señor Esteve a refaccionar él directamente a los agricultores que mi papá refaccionaba originalmente, ¿no? Y entre ellos entraba mi papá como agricultor y mi marido, ¿no? Entraban, o sea, haga de cuenta que ya estábamos viviendo de lo que este señor nos daba, de la refacción, lo que hacía la gente, ¿no? Y en eso se muere mi papá. Se muere pues al poco tiempo de estar este señor aquí, yo creo que duró 1 año o 2 años, cuando mucho. En esto fallece mi papá y pues ese señor se retira, pero de inmediato, ¿no? Se va y a los 15 días de fallecer mi papá empiezan los embargos. Pero en algún momento no sé, la verdad, la realidad no sé qué fue lo que pasó. En un momento los empleados se quedaron ya sin hacer nada. A mí como que se me cerró el mundo, no sé qué pasó. No sé por qué causa, él se fue abajo, vino la compañía que creo era el Banco Rural, algo así, y desembargó. Me armó el trabajo, se fue a un trabajo desde el campo, de los algodones, y el trabajo de la fábrica. Trabajaban cientos de gente con él. Y sí, se resintió en las tiendas y en los lugares esos que les platico. Don Emilio, para mí, es lo mejor que pudo haber habido aquí en Tlaxapan. Y no en Tlaxapan, en muchas partes. Sería bonito que hubiera una persona, naciera alguien que... Nuestro México sería otro. Personas competentes y de valor, ¿verdad? Pues hubo trabajo para todo el mundo, para todos. Un empresario que quiere invertir aquí y que los gobiernos lo apoyen. O ya no se puede hacer nada de eso, ya no. Ya no, porque ya no hay gente de esa, pues, ya no. Eso ya pasó y ya se acabó, todo, ya no hay. Ya el algodón yo creo que ya no. Pero ahorita como estamos está muy difícil. Las autoridades no le han puesto ese gran empeño que se necesita en nuestro pueblo, en nuestro país. Ahorita lo que existe, el gobierno que nos promete y dice, ahora sí va a haber cambio. Y sí, siempre ha habido cambio. Si el gobierno se propusiera hacer esta cosa, se levantaría el pueblo, se volvería a enriquecer. Por ahorita pura caña, ya no saben por los campesinos hacer otro trabajo. Pero aquí se producían desde el maíz, frijol, jitomate, papaya, plátano, todo teníamos, por eso todo era bien barato. Cada quien trabajaba de su cuenta, tenía su parcelita, ¿verdad? ¿Y quién iría al campo a trabajar? Ya hay muchas personas muy preparadas que no tienen caso que estudiaron tan preparados y vayan al campo, ¿verdad? Muchos doctores, profesores. Gente campesina ya no hay mucha. Que ahora le digo, a las que les toca algún proyectito, en vez de que lo saquen adelante, venden los terrenos. Sí, bueno, aunque no esas empresas, pero otro tipo de empresas, sí, porque ahorita ya hay otras materias primas para hacer los colchones, ya no ocupan necesariamente el algodón, ya no es el indispensable. Pero hay otras materias primas que sí hay posibilidad, hay gente capaz, hay muchos jóvenes. Pues yo digo que sí, siempre y cuando haya
personas que sí respondan también con los peones. Porque hoy ya no como antes. Ya no. Porque él vía por toda la gente pobre. A mí me decía, Cruz, dichoso de ustedes que llevan su dinerito ahí. Y no lo malgasten, ve tus hijos, tu familia. No lo malgasten. ¿Quién te da consejos así? Es una historia muy grande, que no se acabaría, creo, nunca. Pues hay que pedirle a Dios que tengan su buen descanso a don Emilio. Que Dios lo tenga en su santísima gloria porque vio por mucha gente. Sí. Así que lo recordamos siempre. Mientras viva me lo vamos a estar recordando. Volver a recordar se dice, es volver a vivir. A mí me emociona pues esto, porque es parte de nuestra vida. Pues ahí está la cosa. ¿Te gustaría tú encabezar, emprender una vida de esas? ¿Sí? ¿Pero cómo? Ya nomás, si me dan permiso que me cante una canción. Yo soy el mero morelense que lleva por orgullo ser de Tlaltizapán. Mi lindo Cuernavaca, el paso del turista, tierra primaveral, primaveral. Y qué culpa tenemos que Morelos sea lindo, querido de verdad. Ya ven que hasta los mismos gringos que son tan presumidos nos vienen a halagar, ay, a halagar. Ay, 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 mi Cuernavaca, donde nació el amor, donde hay mujeres que son re guapas, que buenas para el amor. El paraíso de las estacas de Huixla y Tlaltizapán son el orgullo de Cuernavaca, de Morelos la capital. La tierra de los charros, charros de corazón. Cuando avientan sus manganas, es un lazo seguro, más el lazo de amor. Ay, ay, amor. Ay, 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 mi Cuernavaca, donde nació el amor. Donde hay mujeres que son re guapas, de buenas para el amor. El paraíso de las estacas de Huixla y Tlaltizapán son el orgullo de Cuernavaca, de Morelos la capital.